Muy buenas noches, amigos, amigas del fútbol aragonés. Bienvenidos a un nuevo programa. Nos hemos trasladado, hemos cogido todos los bártulos, nos hemos trasladado al lunes para aportaros, para llevaros todo lo que ha ocurrido y, por supuesto, lo que va a ocurrir en nuestro fútbol esta próxima semana. Estrenamos hoy muchas cosas, pero a mí me hace especial ilusión porque vamos a tener a lo que es el fútbol juvenil, lo que es la Liga Nacional y la División del Juvenil, donde tenemos firmes y muy buenos representantes y, por supuesto, tenían que tener cabida aquí en la Grada FM. Sin más dilación, vamos con los resultados de Liga Nacional Juvenil. Cuando quieras, Jandro. Pues no los tiene. Pues entonces, si no los tienes, no los podemos poner. Pues vamos con División del Juvenil. Esta vez sí. Y ahora como me digas que no, entonces ya la liamos. Ya tenemos a nuestro protagonista, a David Roche, en Liga Nacional Juvenil. Aprovechando que estás tú, David, parece que ya el Montecarlo pues tiene pintas de ser, dentro de muy poco, equipo de División Nacional Juvenil. Bueno, esperemos que podamos compartir esa plaza, porque la verdad es que el Juventud está virtualmente descendido, no matemáticamente, y esperamos que podamos compartir esa plaza. Bueno, todavía quedan jornadas, pero sí que es verdad que lo tiene muy de cara. Ha perdido un partido solo en todo el año, será complicado que se le escape este ascenso. Bueno, comentábamos antes de que entraras aquí en directo, que hemos hecho cuando estábamos haciendo la prueba de sonido, decíamos, oye, ¿habríamos firmado por estar así a falta de las jornadas que quedan todavía con muchísima vida? Sí, es que tengo la anécdota de ese viaje, ¿no? a Adam, al final, coger el equipo después de haber pasado, digamos, esos partidos con todos los de abajo, a mí, lo dije, me daban el pésame, ¿no? En vez de, David, una oportunidad, yo lo veía como una oportunidad, como al final cuando el club de tu vida te dice que, o todos tus compañeros, porque es un club totalmente atípico respecto a los Montecarlo, Balsas, etc. Somos un club de amigos que te piden los amigos que cojas el club, que lo saques le intentes sacar esta situación, analizas con la familia, ¿no? Que al final pues es la que al final también te tiene que acompañar, y me lo ha dado todo en esta vida, ¿no? En esta vida futbolística que digo, ¿no? Desde que soy técnico o director deportivo como era hasta ahora. Y acepté el reto, y en ese viaje yo recuerdo con Víctor Chaure, mi segundo, tomar esos macarrones ahí en Montblanc, porque somos un club que obviamente pues somos humildes, no somos ni todos los que ves ahí en la clasificación, y decíamos, bueno, vamos a la DAM. Yo recuerdo Néstor Pérez, mi amigo también, que tenemos un equipillo de veteranos del Racing, llévate el saco de balones que te lo van a llenar de goles, bueno, imagínate. Y yo recuerdo ese partido que lo afrontamos con mini partidos, ¿no? Del 1 al 15, del 15 al 30, íbamos viendo que el partido estaba vivo, y bueno, salimos con un 0-0 que yo creo que fue el convencernos de que podíamos pelear. Y luego la clave es casa, es el parque, ¿no? En el parque habíamos hecho unos números desastrosos, hay que ser claros. Habíamos ganado un partido cuando es un campo el más pequeño de la categoría, con unos condicionantes muy peculiares. Y bueno, llevamos 2-2 con portería cero, un poquito la mancha de la ciudad deportiva, ¿no? De que el planteamiento al final, yo soy autocrítico y no fue el que a mí me caracteriza, fue un planteamiento un poco más de esperar. Y cuando te enfrentas a un equipo en ese estado de forma, en un campo de césped natural, pues te puede pasar lo que nos pasó. Nos vino bien. Prefiero perder ese partido 5-0 que el 1-0, porque nos hizo volver a remar, y la verdad es que, bueno, el calendario que tenemos es terrorífico, pero no tengo miedo a nada, ni yo ni mis jugadores, y vamos a pelear cada partido, cada punto, cada minuto como el último. Fíjate, tú hablabas que sois un club atípico. A mí me gusta, no sé, siempre tengo esa filosofía, pues el de intentar trasladar cuando me toca narraros, en este caso a vuestro club, al Racing, pues hacer algo de pedagogía, ¿no? Que la gente conozca, que sepa el proyecto, de dónde nace, de dónde viene, el marrón que os toca al haceros cargo de una instalación que era una auténtica institución en el deporte aragonés, como es el Parque Deportivo Ebro. Ahí os atáis los machos, lo sacáis adelante, lográis poner al Racing en División del Juvenil, con lo que eso cuesta ya económicamente. Estamos hablando que esta es la antesala del fútbol profesional, muchas canteras poderosísimas con unos presupuestos brutales,
y ahí está el Racing de David Roche, anteriormente de Floría. Para ti, David, ¿qué supone tener que sobre todo, que hacer pues un poco el caldo gordo, ¿no? Tener que tomar las riendas del equipo de las manos de un amigo como es Floría. Sí, bueno, al final esto es claro y es público. Nosotros tuvimos una reunión en diciembre, antes de, bueno, en ese pequeño parón que hay, tras la derrota 0-1 con San Francisco en casa, en la que, bueno, la cúpula directiva entendía ya que había que hacer un cambio. Yo como máximo responsable deportivo determiné que no, que creo que esa trayectoria de Rubén en el club merecía por lo menos esa mini pretemporada de 20 días para ver una serie de cambios en esos partidos. Yo viajé a Baleares, viajé a Badalona, y yo creo que al final el Día de la Juventud no había vuelta atrás, ¿no? Creo que ese empate nos hizo mucho daño. Yo también dije al club que en el caso, porque se me respetó la decisión, y Rubén lo sabe, dije al club que en el caso de que Rubén, de que no ganara el Juventud, yo me haría cargo del equipo, porque yo tenía la misma responsabilidad que él de haber hecho la plantilla. Yo fiché a los jugadores, yo hice el scouting, pues yo iba de la mano de él. Sí que es verdad que cada persona es de una manera. Yo tengo un carácter diferente a Rubén y quizá, pues bueno, entendíamos que al equipo le podía venir bien, y desde el primer día pues tomamos decisiones difíciles, como prescindir de nuestro capitán el primer día en el primer entrenamiento, como cambiar la metodología de entrenamiento. Hemos intentado ir a lo emocional, hasta cambiando el campo de calentamiento en casa. Dar menos información al futbolista, intentar ser entrenadores, digamos yo, más normales, ¿no? Dentro de que no tengo nada con dos análisis, pero bueno, dar la información necesaria a chicos de 19 años y transmitirle que es un proyecto que lleva 10 años y que podemos descender, porque al final estamos donde tenemos que estar, viendo de los transatlánticos que hay muchas formas. Y lo que tengo claro es que hasta el último minuto del último partido mi equipo va a competir, mi equipo va a correr, mi equipo va a ser valiente, y que me estoy dejando la vida y me la voy a dejar por sacarlo. Yo puedo decir, al menos los partidos que me ha tocado narrarte, que es un auténtico espectáculo, ¿no? Porque estás en intensidad desde el minuto 1 hasta el 90 y siempre pues plasmando esa intensidad no solamente dentro del banquillo, sino también fuera, los jugadores, venga. Al final es tener a los chicos enchufados y, bueno, pues por lo menos, como digo yo, no morir matando dentro del campo. Sí, teníamos claro, sobre todo en casa, que había que cambiar la dinámica de sobre todo meter a la gente, ¿no? Es un campo que es el más pequeño de la categoría. Si tú a rivales como estoy leyendo, Barcelona, Mallorca, Español, les dejas medio campo para que te ataquen, sus futbolistas profesionales. Entonces lo que intentamos es que el jugador rival tenga el menor espacio y tiempo posible para pensar, y que la pelota esté cuanto más cerca de su área mejor. Yo no tengo reparo en decir que nosotros practicamos un fútbol directo, que obviamente trabajamos de manera semanal, y que creemos que es la fórmula para por lo menos pelear la salvación. Siendo un equipo que espera y que intenta que el rival se equivoque, es imposible en casa. Nos lo han demostrado los resultados. Aparte, nosotros apenas llegábamos a portería rival. Bueno, hemos intentado cambiar la dinámica y por ahora está yendo bien, y esa va a ser de aquí a final de temporada nuestra seña de identidad: la presión, el ir a buscar al rival, el que la pelota esté el mayor tiempo dividida posible y aprovechar las instalaciones que tenemos. Fíjate, mirando los resultados en cuanto a los nuestros, a los aragoneses, vemos que el Huesca consiguió rascar un puntico en la base aragonesa del fútbol al Girona. Vosotros ese 2-0, me falta el resultado del Juventud. Sí, 1-2 perdió con San Francisco. Bueno, el Juventud, creo que el cambio de entrenador también le dio, pues al final, cuando cambias de técnico, un cambio de chip. Es un equipo diferente al que tenía el técnico, pero tampoco está acabando de lograr esos resultados en casa, ¿no? Creo que no ha ganado en casa aún. Nosotros, viendo un poco el calendario que le queda, esperemos que en casa puedan rascar algo, porque sí que es verdad que todavía tiene que pasar por ahí Mercantil, creo que Cornellá, y bueno, pues al final todo lo que pueda sacar Juventud seguro que nos ayuda. Próximo partido, nos toca coger las maletas, ¿no, David? Sí, bueno, estas semanas de parón, porque ahí está la Copa del Rey. Exacto, la Copa del Rey.
Bueno, para nosotros el partido mercantil era vital porque imagínate un resultado negativo, una semana de parón, muy complicado, pero bueno, con este nos permite trabajar porque no hemos podido apenas trabajar porque nos metimos ya semana de DAM y es imposible. Y vamos a un equipo que está virtualmente salvado con 33, yo creo que le hace falta un punto, en un campo con unas dimensiones sí que son más grandes que las nuestras, pero césped sintético y bueno, de un perfil parecido, y a nosotros no nos vale el empate, hay que ser claros, tenemos que ir a ganar. Luego, a ver, como decía Óscar Tiberio, ¿no? que estuve con él hace años en Sabiñánigo, cuando se abra el melón, veremos a ver por dónde sale el partido, ¿no? Y si nos gusta el empate, no nos gusta, pero tenemos que ir a ganar. Nos quedan 2 salidas relativamente para competir, como es, ya ves, Castilla de Tarragona y Manresa, Sí. y luego nos quedan los 3 de arriba. Yo no tengo ningún miedo. Sí que es verdad que el partido de la Masía, la jornada -1, digamos, al acabar, pues es una quimera, pero bueno. Y luego hay Español y Mallorca en casa. Son 2 equipazos, pero nuestro campo tiene unas características peculiares y tenemos que morir. Tenemos que morir y ya no cuento, obviamente, la final de Cornellá, ¿no? De dentro de 20 días, que eso pues será pues otra guerra, otra final. Esa sí que puede ser absolutamente decisiva, ¿no, David? Sí, sin duda. Esa finalísima contra el Cornellá, de esos partidos que son 6 puntos, que no son 3. Sin duda, sin duda. Un partido idéntico al de Mercantil. Y bueno, yo lo que digo siempre, que en el minuto 95 vayamos al vestuario y estemos todos tranquilos de que hemos hecho todo lo posible por llevarnos los 3 puntos. Pues David Roche, es un placer tenerte aquí en la Grada FM. Ojalá podamos de nuevo coincidir ahí en ese Parque Deportivo Ebro, que la verdad es que es un espectáculo. También te tengo que decir que toda la directiva se pone pegadica a la mesa de narración. Ya sabes que el campo es de las dimensiones que es, el espacio que hay es el espacio que hay, y la verdad es que es un espectáculo. Yo hay veces que les digo, tíos, tranquilizaos, no que se cuela en el sonido lo que decís, me caché la mar, a ver si os van a meter algún paquetón, ¿sabes? Bueno, porque sí que es verdad que lo viven con mucha fogosidad, y la verdad es que, bueno, es un auténtico espectáculo. Solamente por eso y por todo el trabajo que estáis haciendo con la cantera, sois merecedores de seguir un añico más en esta división del juvenil. Lo vamos a pelear seguro, seguro. Un abrazo, David. Gracias. Bueno, pues analizada esta división del juvenil, que como bien decía David, se paraliza porque nuestro Real Zaragoza se la va a jugar en Copa del Rey, en esa Final Four frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Será este miércoles por la tarde. Lo podremos ver a través de las cámaras de Aragón Televisión, y vamos a ver si por lo menos los cachorros nos dan una alegría a todos los zaragocistas. Vamos muy rápidamente con el fútbol femenino. Luis Aranda. Buenas pues noches, vamos rápidos con los resultados de esta semana, que para variar, pues por lo menos en cuanto a la segunda federación, no han sido absolutamente nada buenos. No, Francho, y la tercera tampoco. No son resultados demasiado positivos los que tenemos que contar, pero bueno, es la cruda realidad y vamos a ello, si os parece. El Zaragoza femenino empató a 0 contra Leibar. Bueno, en un partido en el que tuvieron 3 o 4 ocasiones bastante claras, no consiguieron cambiar el marcador y bueno, siguen ahí con 27 puntos. Es cierto que la gente de abajo, pues bueno, está despertando, pero siguen teniendo una distancia bastante prudente. Lo único bueno, que tienen jornadas complicadas contra Real Sociedad, contra Athletic de Bilbao, Racing de Santander, equipos complicados de sumar, y no quedan demasiadas jornadas. Hay que despertar y hay que tener cuidado y estar vigilantes. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca perdió por 2-1 contra el último clasificado. Desde luego no es un resultado bueno. Cornellá estaba desahuciado, creo que sigue estando desahuciado, pero bueno, dos errores bastante claros marcaron la derrota de la Sociedad Deportiva Huesca, que esperemos que pronto pueda volver a sumar puntos, porque seguimos con 21 y ganó Pradejón, empató Osasuna y empató también el Atlético de Madrid. Se nos complica un poco esa situación. Vamos a ver si somos capaces de las próximas semanas salir un poquito de los apuros.
¿Contra quién juegan las nuestras la semana que viene? Pues Sociedad Deportiva Huesca vuelve a recibir a un rival que es directo, evidentemente, Osasuna. Están todos ahí metidos, ya sabemos lo que hay que hacer. Ganar. Y por su parte, el Zaragoza viajará a San Sebastián para medirse a la Real Sociedad, pues un rival bastante complicado y en su terreno de juego más todavía, más todavía. Bueno, vamos con la tercera federación. Sí, en tercera federación tenemos el Ebro 1, 2 Villarreal, Sigul 2, 0 Zaragoza y Levante 5, 0 Valdefierro. Derrota dura ante uno de los líderes de la clasificación que es un líder de otra categoría, de otro nivel. Otra liga, ¿no? Es de otra liga. Sí, está claro, sí. está claro. La próxima semana, Zaragoza femenino contra Castellón, Vic contra Ebro y Villarreal, el filial, contra el Valdefierro. En la preferente ya podemos decir que tenemos, bueno, sabemos que vamos a tener muchísimos equipos de la actual preferente que van a formar parte de la tercera división. Creo que de 13-9, junto con los que desciendan de la actual tercera ref. Pero el Real Zaragoza que sigue como un tiro. Sí, así es, así es. Ganó por 3-0 ante Cosmos, un equipo Cosmos que lleva muchas jornadas con victoria, un equipo que está trabajando muy bien y que se había metido tercero o cuarto clasificado, pero bueno, el Real Zaragoza sigue en su dinámica y sí que es cierto que fueron muy, muy superiores. Por otro lado, Ricla 0-6 Gancho, Peñaferranca 0-1 Egea, le costó a Egea, campo complicado, el de Barbastro. Zaragoza femenino 2, 1 Balsas, Unión 3, 2 Neslevel, Casablanca 1, 0 Valdefierro y otra de las sorpresas de la jornada es Delicias 1, 0 Sociedad Deportiva Huesca. Bueno, pues el Delicias que está haciendo la delicia de esta preferente y la verdad es que, bueno, estamos disfrutando muchísimo. Veremos a ver la temporada que viene donde vamos a tener muchos gallos en un gallinero bastante corto y pequeño. Creo que va a ser bonito de ver, Francho. Creo que bueno, va a haber bastante nivel. Los tres equipos que evidentemente ya estamos compitiendo en Nacional son muy buenos equipos, más todo lo que hay en esta actual preferente. Yo creo que va a ser divertido y va a ser bastante igualado, casi seguro que sí. Perfecto, Luis. Pues la semana que viene tendremos protagonista de las tuyas, de las chicas. Así es, buscaremos dar una buena sorpresa y una buena charla para el fútbol femenino. A ver si nos das una alegría, que llevamos una semana, vamos, que tenemos la negra, ¿eh? Bueno. Vamos con la preferente. Don Rafa, gracias. Muy buenas. A ver, ahora poniendo bien ahí. Espera un segundo, estoy ahí. Sí, póntelo bien porque si no, parece que te estemos más que entrevistando, que te estemos ahí como la policía, con el flexo en la cara. Bueno, aquí ya te tenemos. Espera un segundo que estoy teniendo un pequeño problema. Dame 30 segundos. Cosas del directo, amigos y amigas. Del directo, sí. Ha sido pasarlo del domingo al lunes y alguien ha hackeado el ordenador de Rafa. Sí, estoy teniendo. Darme 30 segundos, por favor. Vale. Bueno, de momento sí que estamos viendo la clasificación. A ver si me la puede poner Jandro. Ahí lo tenemos. Con ese Robres que sigue, bueno, pues en esa primera posición, 51 puntos, 47 el Casetas, y al igual que el Santa Anastasia, y ese quinto, pues que sigue también con 47 puntos, fijaos, 3 equipos con 47 puntos persiguiendo a un Robres que la semana pasada teníamos la suerte de tener a su míster, a Llueva, ya nos decía que bueno, que es una liga complicada, dura y difícil, pero por lo que estamos viendo, pues poquito a poco ya va metiendo ese colchón de puntos interesante, importante, pues para que el conjunto de los monegros pues lo podamos volver a disfrutar en la tercera federación a expensas de lo que haga su hermano mayor, que no es otro que el Club Deportivo Ebro, y que ha tenido, la verdad es que muy buena jornada, pero eso ya lo analizaremos con Laura Ferrer. Vamos a ver si ya tenemos a Rafa preparado. Ahora parece que sí. Estoy ahí. ¿Estás ahí?
Sí, de todas formas sí que comentar que la clasificación está del grupo primero, que se ha venido un poco cambiada respecto a la semana anterior, porque ha habido una alineación, creo que una alineación debida del Casetas y le han quitado 3 puntos que tenía, y entonces pues por eso se ha hecho la diferencia en los, pues porque la semana pasada estaban más cerca, pero bueno, era por comentarlo, ¿vale? Entonces pasamos, si quieres a comentar los resultados. Teníamos Vamos con los resultados. un Sariñena 1, Santa Anastasia 2, Alfindén 3, Alto Rincón 1, Casetas 3, Sadavense 1. Teníamos un Jacetano 2, Peñaferranca 1, el Jacetano que como bien decimos está costando pues mucho sacar partido, y esta semana ha sacado. Un Ranillas 3, o sea, Ranillas 4, Sabiñánigo 3, Peñafragatina 0, Delicias 3. Fíjate que curioso, ¿no? Dos equipos como el Jacetano y el Delicias que venían con muchísimas semanas que no conseguían ganar, y han ganado justo estos dos. Uno de los partidos de la jornada que teníamos el Gurrea 4, Internacional de Huesca 3, y finalmente el Fraga Fútbol Base 0, Robres 0, y el Ontiñena 2, Quinto 1. No se puede hablar, Francho, la semana pasada que decíamos que ya el Ontiñena, que casi no podíamos ya contar con él, pues fíjate, consiguió ganarle al Quinto, que es uno de los favoritos para estar en la parte alta, y consigue volver a engancharse. Se queda la clasificación, como estabas comentando, el Robles con 51 puntos, seguido ya de quinto Santa Anastasia y Casetas con 47. Hay un triple empate a puntos, pero es que se ha vuelto a meter ya el Gurrea y el Ontiñena, ¿no? Gurrea que ahora parece que le está costando. En los últimos 5 partidos solamente ha conseguido sacar 2 victorias, pero bueno. Y el Sietamo pues se queda con el Internacional con 40 puntos, eso por la parte de arriba. Y la parte de abajo, pues a pesar de las victorias de Jacetano y Delicias, pues siguen estando muy abajo en la clasificación, con la Peñafragatina con 16, y entra esta semana en descenso el Fraga Fútbol Base, y el Sadavense con 28, el Sariñera con 29. O sea, el Sariñera con 28, el Sabi con 29. Está la parte de abajo está como comentamos, yo creo que muy caliente, porque tenemos ahí 4 equipos o incluso 5 para una posición. Sí que es cierto que el Alfindén pues coge aire, porque ha ganado ahora 2 semanas seguidas, y es cierto que claro, cuando estás ahí tan abajo y ganas 2 semanas seguidas, pues enseguida te aupas en la clasificación. Sí que sorprende un poco lo del filial de la Sociedad Deportiva de Gea, del Sadavense. Bueno, pues al final lleva una dinámica muy mala. Es que estos equipos no sé muy bien, pues a lo mejor son equipos pues que, pues yo qué sé, pues que a lo mejor han tenido 3 o 4 lesiones o alguna sanción, o picos de trabajo, a lo mejor de que la gente no pueda ir a entrenar, y se nota. Pero sí que es verdad que es un equipo que estaba en la parte media alta de la clasificación, pues con Alto Rincón y demás, y ahora sí que se han metido ahí en esa parte baja, y como no aprieten un poco van a sufrir, van a sufrir, porque la liga está muy complicada. Entonces sí que es cierto que lo que hablamos el otro día, que al final parece ser que en este grupo es como hay como, igual lo vuelvo a decir y vuelven a ganar otra vez el Delicias y el Jacetano, ¿no? Pero bueno, hay que ganar, porque es que si no ganas, pues se te complica todo mucho. Vamos con el grupo segundo. Pues vamos allá. En el grupo segundo teníamos un Atlético Teruel 0, Alcorisa 1. Un Alcorisa que es de los equipos que también está abajo, y fíjate, ha conseguido ganar en un campo complicado como es el del Atlético Teruel. Alcañiz 1, Magallón 0. Magallón, que es un rival muy duro, pues conseguía el Alcañiz pues ganar el partido. Cella 1, San José 3. El San José, pues que es un equipo que está dando una de cal y una de arena, que parece que se quiere enganchar, pero no se termina de enganchar, y en Cella pues no es fácil ganar. Teníamos un Escalerillas 1, Cariñena 2, Cariñena que sigue un poco que sigue a lo suyo, ¿no? A ganar todos los días. Un duelo por la parte de abajo, que era el Mores 2, Monte Carlo 1, además un Mores que venía de perder 7-1 la semana anterior en Herrera, pues consiguió ganar esta semana y ponerle en aprietos al Monte Carlo. Teníamos el Cariñena 1, Herrera 0, fíjate que el Herrera, que viene de hacer 7 en su campo, pues pierde en Cariñena en un campo parecido. Luego tenemos un Pradiano 4, Sportiva de Calle 0, el partido de la jornada,
Illueca 1, Calatayud 1 y finalmente teníamos un Mayen 1, Borja 1. A nivel de la clasificación, pues sigue todo más o menos parecido. Yo creo que el beneficia la jornada de esta semana es el Alcañiz, ¿no? Porque sigue el Cariñena con 58 puntos. Yo creo que el Cariñena mucho tiene que tropezar para no quedar campeón, porque al final lleva todo el año ahí arriba, lleva 58 puntos y luego Illueca pues queda segundo con 52. Y como digo, el Alcañiz es el gran beneficiado de esta jornada porque le ha conseguido rascarle 2 puntos al Illueca y se queda con 48 y ha conseguido meterle 2 puntos al Atlético Calatayud que se queda con 46. Ya tendríamos al Praiano con 41 y al San José con 37. Y la parte de abajo, pues lo que hablamos, pues con estas derrotas del Montecarlo Morés, pues el Montecarlo es el que cae junto con el Escalerías, que son dos equipos de Zaragoza, de los que llevan muchísimos años en regional preferente y que pues tienen que mejorar mucho sus guarismos porque al final llevan la misma dinámica. En los últimos 5 partidos han perdido 4, han empatado 1, empataron el mismo día y el resto los han perdido. Y el Alcoriza, pues que al final con esa victoria en campo Atlético Teruel, pues coge un poco de aire, pues se ha quedado con 19 puntos. Entonces aquí, si vemos el Montecarlo con 24, hasta el Cariñena, que es el Cariñena Atlético es el 11º, pues están solamente a 3 puntos. Así que interesante. ¿Qué partidos nos invitas a ver esta próxima semana? Oh, pues la verdad es que cada día es más complicado esto, porque todo el mundo se está jugando algo, pero bueno, yo creo que siempre hay partidos que son interesantes. Pues por ejemplo en el grupo 1 pues tenemos un quinto Sariñena, el Sariñena que parece que se está un poco deshinchando, ¿no? de esa dinámica con el cambio de entrenador con Alfonso. Y luego tenemos también, yo creo que el partido de la jornada, a ver si es verdad que sería ese Robres con el Ontinyena. Yo creo que me decantaría sobre todo por este partido porque yo creo que es el más interesante desde la parte de arriba y seguro que hay muchas cosas ahí en juego. Venga, pues nos lo anotamos y te veo luego. Venga, nos vemos. Cuídate, Francho. Vamos con la tercera división con la voz de Laura Ferrer. Muy buenas noches, Laura. Buenas noches, Francho, amigos, ¿qué tal? Vamos a escape porque tenemos doble protagonista. O sea que con muchísima rapidez nos centramos en lo que han hecho esta jornada, una jornada, bueno, apoteósica. Partido del sábado. Y espera. Partido del sábado. El Ebro que visitaba la cancha de la Almunia, 0-3. Y hay noticias, ¿no, Laura? Jornada 25ª en este partido de la Almunia 0, Club Deportivo Ebro 3. Como comentabas, victoria contundente del Club Deportivo Ebro en Tenerías, que a tener los resultados retoma el liderato del Club Deportivo Ebro. Los goles, de Paqui y de Marc Prat antes del descanso, ya ese 2-0, se retiraron a vestuarios y sentenciaba Diego Muñoz, que salió desde el banquillo, y el Almudebar, que ocupa puestos de descenso, que tendrá que pelear mucho en estas 9 jornadas que quedan, Francho. El siguiente encuentro, el que enfrentaba el Tamarite con el Zuera, victoria del conjunto de donde está de Scouting nuestro amigo Rafa Gracia. Es que por la mínima. Vaya temporadón del Club Deportivo Zuera, lo tenemos que repetir que cada jornada, pero es que por méritos propios está donde está, es decir, tercero con 43 puntos, un Club Deportivo que se queda con 35 y 10 por encima, eso sí, 10 por encima del descuento, o sea, del descuento digo yo, del descenso. Y a 7 del playoff. Podemos decir que está en una zona tranquila con los encuentros que quedan. El gol fue de Taboada. Y como decimos, un Club Deportivo Fuera, que esto ya no es flor de un día, sino que esto es ya trabajo de toda la temporada, esa regularidad que te marca al final donde vas a estar al final de temporada. Pues mira, hablando de regularidad y hablando del rey de los empates, el Cuarte, que empataba a 0 con el Caspe y que nuestro amigo el técnico del Caspe analizaba y daba por muy bueno ese punto conseguido en el Municipal de Cuarte. Perfectamente, sí señor. Javier Romero, un estudioso además del fútbol y que analiza muy bien los partidos, se daba por satisfecho por ese punto logrado
siempre en tan difícil cuarto, aunque estamos diciendo, es verdad, que en defensa no se pueden quejar, porque además incluso, aunque seamos reactivos, pero bueno, he visto unas imágenes de una parada sobre todo de Rafa Hidalgo que la saca por aquello que lleva la defensa del Club Deportivo Cuarte, tan solo 14 goles encajados, y ese 0-0, bueno, pues es un puntito que, como digo, suma en un campo tan complicado como el del Cuarte, y que deberá hacer bueno, aunque desde luego la próxima jornada le viene de AUPA a los Rosales, porque va a recibir al Club Deportivo Ebro, pero que se daba por bueno ese empate logrado. Hablando de empates, el que conseguía el Belchite en el Tejar frente al Fraga, 1-1. Sí, y fíjate que casi lo tenían en la mano, ¿no? Que los 3 puntos hubiesen sido importantísimos para el conjunto belchitano, para el conjunto que juega en el Tejar. 1-0, Álvaro Regidor en el minuto 59. Y ya digo, bueno, pues cuando ya casi celebraban esos 3 puntos, llegó César, también un referente en el fútbol aragonés como goleador, y le daba pues un poquito o le retiraba esos 3 puntos al Belchite, que tendrá que seguir peleando en estas próximas jornadas para salvar la categoría. Francho. Hablando de sorpresas, la que ha cometido el Épila frente a la Sociedad Deportiva Huesca B, 1-0, y los altoaragoneses que se caen de la primera posición. Efectivamente, se caen de la primera posición, el gol del Épila de Álvaro Lobo. Y bueno, pues lo que hemos dicho en algunos comentarios en otras jornadas, ¿no? Que los filiales son los filiales. Es verdad que también creo que viajaron e incluso llegó a debutar a un jugador con el primer equipo por las bajas que tenía el primer equipo en Tenerife, y lo que tienen los filiales, ¿no? Gente muy joven, gente que quiere y que por supuesto trabaja muy bien y compite para dar el salto al primer equipo, y que al final, bueno, pues ese tipo de presión, entre comillas, les podría pasar factura, pero de cualquier manera, bueno, solo les separan 2 puntos. Y lógicamente, pues en un filial pueden tener buenas tardes, o la tarde se le puede torcer un poquito. A los que parece que se les está torciendo y mucho esta temporada es al Fuentes. Derrota en San Miguel 0-3 frente al Binefar. Complicada situación la del Club Deportivo Fuentes. Es verdad que todavía tiene opciones porque quedan partidos y la distancia no es tan insalvable. Pero ya sabes también lo que son las dinámicas en fútbol, ¿no? Y desde luego, pues esta derrota ha hecho mucho daño. Además, el Binefar aprovechó muy bien sus oportunidades. Doblete de Raúl Samitiel, y el otro gol fue obra de Sola. Y como decíamos, 23 puntos, están encajando muchos goles. Fíjate que están aquí los datos. Y claro, marcando 14 goles a favor y encajando 42. Es muy complicado salir de esa situación, Francho. Desde luego, si te parece, analizaremos el derbi minero con los protagonistas. Sí. Calamocha 1, Almudévar 1. Efectivamente, pues en el minuto 10 Ainoza marcaba para el Almudévar, y luego era David López, que vamos a decir que es Fonsi Nadales, que así lo conoce y lo conocemos el de siempre, todo el mundo, claro que sí, en un partido de máxima igualdad en ambos conjuntos. Hubo un palo de Sesma, pero al final, como digo, fue obra de Fonsi Nadales de penalti. Y el último encuentro, donde, como siempre, los integrantes de la banda Piló disfrutaron a rabiar, 1-0, derrota del Brea en el Isidro Calderón. Pero que van a seguir peleando, desde luego. Ahora son penúltimos con 25 puntos. Ya digo que la situación no es insalvable, ni muchísimo menos, porque en estos momentos la salvación la marca el Caspe también con 25 puntos. Ese gol de Guacati en el minuto 85 también tenían pues prácticamente un puntito en el bolsillo, y bueno, pues vieron que se iban de vacío. Hugo Gracia, que lo intentó casi desde el centro del campo para el Club Deportivo Brea, y como digo, bueno, pues en eso la intentona se quedó a seguir compitiendo en las próximas jornadas. Pues mira, Laura, me dicen por línea interna que Aymán, el 9 de la Sociedad Deportiva Huesca, del filial, disputó 20 minutos con el Tenerife. O sea, bueno, cuando te llevas al hombre gol, a uno de los hombres gol, a jugar con el primer equipo, pues eso que tú también lo echas falta. Por eso te comentaba que no recordaba exactamente quiénes habían viajado, pero por esas bajas llegó a debutar, porque además estuve viendo
viendo parte del partido y creo que salió sobre el minuto 70 o 70 y algo. Saltó al Libero Rodríguez y a Diego y alguno más que viajó, con que lógicamente, eso está un filial, lógicamente, para Claro, sí, nutrir. sí, claro. Exactamente. Y que dure, Sí, sí. y que dure. Sí, sí. Bueno, ahora sí que ya nos centramos en el derbi minero con nuestros protagonistas, uno por cada parte, porque hay que estar con papá y con mamá en este encuentro, un derbi minero que la verdad es que estábamos deseando que se volviera a repetir. Se ha repetido muchas veces en la preferente, pero ahora lo tenemos ya en tercera división. Me dice Jandro, mete a los dos, hombre. Claro que sí, si ya se conocen. Jorge Blasco y Jorge López, los dos Jorges. Bienvenidos a la Grada FM. Buenas noches. Bueno, según las crónicas, el partido fue disputado, bonito y una parte para cada equipo. ¿Las crónicas son ciertas o no? Sí, a ver. Que empiece el de casa. Sí, por lo general fue un partido con dinámicas alternas para los dos equipos. En la primera parte quizá ellos estuvieron un poquito mejor en algunos momentos y enlazaban 10 minutos ellos, luego 10 minutos nosotros, y en la segunda parte sí que yo creo que nosotros, si alguien tuvo que merecer la victoria dentro de la igualdad, quizás fuimos nosotros. Pero quizás justo sea justo el empate, pero ya te digo, la segunda parte dimos un palo, estuvimos más volcados en su área y así fue el partido. Pero sí, por lo general estoy de acuerdo con la crónica que habéis dado. Jorge. Sí, así fue. Mucha igualdad por parte de los dos equipos y hubo más ambiente casi fuera del campo que el fútbol que hubo dentro. Porque sí que atacamos los dos por igual, pero estuvimos casi mejor los dos equipos en defensa que en ataque, que nos costó un poco el meter gol. Y así, para los dos, buenas noches a los dos Jorges. Este tipo de partidos, este partido de derbis, a lo mejor las expectativas desde fuera se califican bueno, pues va a ser un partido que intenso lo fue, que fue muy igualado, y se esperan a lo mejor muchas veces goles, ¿no? Y acaba en ese 0-0, lo cual no significa que no estuviera bien para de cara al espectador con ese gran ambiente que había, ¿no? Que empiece Jorge López, si os parece. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Quizá te queda un poquito el sabor agridulce, esperas un gran partido, que haya muchos goles, pero bueno, si al final eso son cosas que pasa también en el fútbol profesional, esperas un Madrid-Barça, un Atlético Madrid-Madrid, que haya goles y luego la realidad es que no siempre llegan, pero más allá de eso, yo que llevo ya varios años en tercera, fue uno de los días más bonitos que he vivido, también por lo que ha dicho también Jorge Blasco, por el ambiente fuera del campo y la gran hermandad aparte de rivalidad entre las dos aficiones. Sí, totalmente de acuerdo. Hubo mucho ambiente ya desde el calentamiento, que escuchábamos a las dos hinchas animarnos y finalmente si no se consigue el gol, que casi es lo que busca el aficionado, pero yo creo que no fue un partido malo en absoluto por parte de ninguno de los dos equipos. Yo sí que me quedo con eso que estáis diciendo, ¿no? De hecho, las crónicas, lo he podido leer en el diario de Teruel, habla pues de esa grandísima hermandad entre las dos aficiones, la rivalidad por supuesto, pero que hubo una hermandad y un buen rollo brutal, y eso es de agradecer en estos encuentros, porque yo creo que era un partido, un clásico tan esperado en nuestra liga, en nuestra competición, que incluso pues ha podido sobrepasar un poco, ¿no? A los dos planteles, a las dos plantillas. Sí, así es. Al final es lo que decían allí en Utrillas también, más allá de la rivalidad, ambos clubes y ambos pueblos son turolenses y son mineros y al final eso se vio que estaba por encima de todo. Y en la primera parte sí que se notó algo más de esa tensión, quizá estábamos algo sobreexcitados en algunos momentos, pero por lo general fue un derbi intenso, pero noble en todo momento. Yo le diría, y ahora os haré otra pregunta, que estoy totalmente de acuerdo, que en derbis, en cualquier partido, estos son claros ejemplos de que se puede vivir el fútbol de una manera, cada uno animando a su equipo, a sus colores, deportivamente dentro del campo, deportivamente fuera, y esto tendría que ser lo normal, ¿no? Que últimamente en todas las categorías a veces se habla pues de cosas que están fuera de lo que es el fútbol y la esencia de lo que es el fútbol, ¿no? Diría yo. Sí, totalmente. Últimamente en el fútbol parece que para animar a tu equipo tienes que desmerecer al contrario. Yo creo que en este caso
se vio que no hacía falta, que simplemente animando a cada una de sus aficiones mineras a su club, pues dieron un espectáculo fuera del campo que intentamos igualarlo dentro. Yo le quiero preguntar a Jorge Blasco, sois un recién ascendido, pero un recién ascendido que da miedo el ver cómo estáis en la tabla clasificatoria, cómo estáis jugando, los números tan fantásticos que estáis haciendo. ¿Os esperabais una temporada tan redonda en vuestro regreso a la tercera división? Antes, cuando repasas los resultados de tercera, has dicho el rey, el empate, el Cuerte, con nuestro permiso, porque parece que estamos afiliados al empate. No nos lo esperábamos, pero sabíamos que éramos totalmente capaces. La mayoría de los jugadores que estamos este año ya estábamos el año pasado, salvo alguna incorporación, y sabemos que si no corremos nosotros, luego va a correr el de al lado y viceversa. Somos un equipo muy competitivo, aunque no tengamos tantos nombres como otros, y estamos para pelear. Corremos todo lo que haga falta y más. Por cierto, 13 ya lleváis vosotros, 13 empates y 10 el Cuarte, por cuadrar. Los últimos 5 en la federación ya aparecen de amarillo nuestros, sí. Vamos con Jorge López. Lutrillas, bueno, poco a poco se ha ido asentando en esta tercera división. Parte o gran parte de la culpa la tiene vuestro míster. ¿Qué supone para ti el estar a las órdenes, pues, de una institución de nuestro fútbol? Sí, al final Pitu Lerga es un hombre, ya lo sabemos, todo el equipo que sabe de fútbol. Está acostumbrado encima a remar con equipos que tienen que luchar desde abajo, que tienen que sacar las temporadas adelante y se hacen largas. Y yo ya es el tercer año que llevo con él y la verdad que siempre hemos tenido dinámicas en las que hemos enlazado mal los resultados y parece que nos han podido temblar un poco las piernas, pero al final siempre hemos acabado las temporadas bastante tranquilos. Alguna vez con quizá la espinita de poder haber hecho algo más. Todos los años últimamente nos está pasando eso, pero eso es una buena señal de que poco a poco vamos para arriba. Es que, Jorge López, yo siempre digo y siempre comento, es verdad que Pitu Lerga conoce muy bien lo que es la categoría y que sabe manejarse igual que vosotros. Bueno, van cambiando los futbolistas, es lógico, pero ese historial que tienen el Belchite, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso, se sabe manejar con los equipos que al final los objetivos pues tienen que ser lo de la permanencia y la salvación por potencial, pero que os sabéis sufrir en líneas generales, no como a lo mejor otros equipos que empiezan a entrar en una dinámica, están preparados para otros objetivos y al final se sufre más. Eso es. Y vosotros eso lo hacéis a la perfección. Sí, no es un entrenador que esté atado a un sistema ni a una idea de juego. Cuando hemos tenido que ir a Binefar y hacer un partido de más bloque bajo, lo hemos hecho. Cuando hemos ido a Cuarte, hemos intentado jugarles de tú a tú y nos han caído 4, pues hemos cambiado el sistema. Y así sucesivamente. Entonces, sobre todo también yo creo que hace las plantillas, junto a la labor de la dirección deportiva de Utrillas, muy, muy equilibradas. Y eso es uno de los grandes éxitos del club. Mira, tenemos comentario. Nos dice Raúl Agustín: López, te queremos ver en segunda ref. Un saludo desde el IGU. Nada, es un conocido mío que iba conmigo a clase, que me tiene mucho aprecio, se lo agradezco. Ojalá un día todo llegue. A ver, por ir cerrando, porque tenemos todavía... Sí, una cosita más, ¿no? Que es que le quería a Jorge Blasco, que es que el otro día encontré una fotografía además con Rafa Gracia, de una vez hace unos años que cuando hacíamos tertulias y creo que ha dicho que Jorge Blasco es el componente, por supuesto, de aquel División de Honor de Juveniles, esa parte tan bonita de que vivís los futbolistas, que luego es el salto, el quedarse fuera del fútbol profesional, ¿no, Jorge? Sí, totalmente. Yo con Rafa compartí 4 años, empezamos en cadetes y luego seguimos a ascender en su época en preferente y peleamos en juvenil preferente, ascendimos también a Liga Nacional y luego conseguimos ascender de Liga Nacional a División de Honor y ya toda mi generación pasamos de ciclo y no conseguimos disfrutar de División de Honor. Pero sí, he estado 4 años con Rafa. Fueron 4 años muy bonitos y cuando conseguimos ese ascenso a División de Honor tuvimos allí
unas palabras contigo, Laura, sí. Sí, Pues. eso es. Es que lo recordaba, dice, pues sí, digo, claro, que ahora no lo... Ahora al verte, por supuesto que sí, en este recorrido que... Mira, ahí está. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí está. Ha llovido Ahí ya está. desde entonces. Sí, Bueno, sí. te conservas bien, Jorge, te conservas bien. O entonces muy mal, no lo sé. Muy bien. Bueno, la última, porque vamos a tener a un ex compañero tuyo, a Raúl Rubio, también aquí en el programa, justo cuando finalicemos el repaso de la tercera división. Os tengo que preguntar, pues bueno, pues sobre todo por el próximo encuentro, los próximos partidos, el próximo partido que vais a tener. En el caso de Jorge Blasco con el Andorra, un encuentro, pues bueno, donde podéis todavía engancharos a esas posiciones de playoff frente a un Fuentes que se está jugando la vida. Totalmente. Nuestro objetivo lo tenemos muy presente y es la permanencia. Somos recién ascendidos y seguramente nos hagan falta 1, 2 o 3 puntos, pero siendo realistas también sabemos que si apretamos estos próximos partidos y llegamos con opciones a los 5 últimos, lo queremos todo, ¿por qué no? Y por qué no entrar en este playoff que tenemos tan cerca. Así que poco a poco, primero el Fuentes y a ver si conseguimos ya romper esta racha de empates y conseguir ganar. Ya poder ser con la ayuda del Endeiza. Y Jorge López, vosotros contra el Almudévar. Tampoco es rival fácil. No, la Corona es un campo que es muy complicado, también de hierro natural, que no estamos acostumbrados. Intentaremos sacar algo positivo y lograr la tranquilidad que llevamos esperando todo el año y acabar la temporada lo mejor posible. Nosotros, como bien ha dicho Jorge también, nuestro objetivo prioritario era la permanencia. Somos uno de los clubes más humildes a nivel presupuestario de toda la categoría, así que tenemos claro el objetivo principal y ya luego, si pudiera llegar algo más, no lo pensamos porque la realidad es que es muy difícil y tenemos que pensar en acabar sobre todo bien el año. Pues que disfrutéis de esta tercera federación tan bonita, tan igualada, tan preciosa, la nuestra, que muchas veces se intenta denostar, ¿no?, por parte de otro fútbol, y nosotros, como bien dice Laura, siempre ponemos en valor a nuestros futbolistas, al futbolista aragonés y a esta liga tan bonita que semana a semana nos va dando emociones, Laura. Sí, nada, una última cosa. Están por ahí todavía los Jorges, ¿no? Sí. Vale. No, que si de Jorge a Jorge queréis deciros algo o callar para siempre. ¿Qué queréis decir? Nada, que yo, como vecinos de las cuencas mineras, que mucha suerte para el fin de temporada y ojalá al año que viene otros derbis tan bonitos como este año. Igualmente, mucha suerte para lo que queda y a ver si alguno o los dos equipos conseguimos estar en el playoff. Eso es. Pues porque haya más clásicos y más derbis mineros. Un abrazo a los dos. Ese gran ambiente, gracias a los dos. Gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, Laura, que nos vamos rápidamente con la segunda, que tenemos al pobre Raúl ya esperando hace 10 minutos. Pues mira, es que hoy el programa también ha girado mucho en verde. Sí. Un verde muy olivar, muy olivar. Exactamente. Muy olivar. El protagonista también lo sabe. Pues vamos con ellos. Un abrazo, Laura. Un abrazo. Chao. Hasta. Pues yo creo que lo que todos estábamos esperando. Tenemos ya a Rafa Gracia para analizar esta segunda federación, pero si te parece vamos a dar ya entrada al pobre Raúl, que lleva esperando, he dicho, sobre menos 20 o por ahí, tú métete. Pues ahí lo tenemos, el reencuentro, amigos. Buenas noches a los dos. Bueno, le dejo a Rafa que empiece porque para eso fue tu mister. Sí. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cuántos días? Y qué alegría de verte. Hemos estado escribiéndonos algún mensajillo por la tarde para ver si está todo en orden y la verdad es que, como decía Laura, que el programa está siendo muy verde olivar y es verdad que tanto Jorge López en el segundo año de División de Honor como Raúl en el primer año de División de Honor como Jorge Blasco, que habéis comentado, con Jorge conseguimos 2 ascensos, el de preferente a nacional y el de nacional a División de Honor, y era el capitán. Entonces, pues bueno, está siendo un programa, por lo menos para mí, distinto y especial, porque es verdad que ver a tantos jugadores que has entrenado, pues es un orgullo, y a Raúl encima, pues ahí en segunda federación, haciendo un temporadón después de un año complicado el año pasado por la lesión, Raúl, pues ya sabes que me alegro un montón de que te esté yendo súper bien. Muchas gracias. Yo, poco que añadir, ¿no? A todo lo que ha dicho. Pues, yo siempre que veo a Gracia, a Rafa es
es un gustazo verlo, tengo mucha confianza con él lo sabe. Más de una vez he quedado con él a tomar café, a preguntarle, bueno, pues decisiones del mundo del fútbol. Yo era un chaval y él sabía que en él tenía una voz de un amigo, un consejo a valorar y pues él lo sabe, le tengo muchísimo aprecio y sé que siempre me va a aconsejar bien y que me va a acompañar en todo. Fíjate lo que son las cosas. Yo estuve en la primera temporada donde hicimos deporte en Onda Aragonesa, pues estuve ahí en lo alto del estudio, que ya no está, donde estaba ahí en el Caracol. Exacto. Y hablábamos pues eso de ese equipo aguerrido que estaba en División de Honor Juvenil peleando, luchando por mantener la categoría, por poner esa bandera de fútbol aragonés lo más alto posible. Y ahora acabamos de hablar con Roche precisamente de eso, ¿no? Del buen momento que está viviendo el fútbol aragonés, sobre todo de División de Honor Juvenil para arriba, Raúl. Sí, es lo que comentas. Yo ese año lo recuerdo con un cariño brutal, porque hicimos un temporadón. El objetivo principal era la permanencia y bueno, el año se fue dando de una forma espectacular, fuimos consiguiendo resultados, fuimos ganando partidos que bueno, lo merecíamos, pero que no esperábamos al final, ¿no? Por un poco el objetivo ese que teníamos. Y igual lo recuerdo con mucho cariño, mantengo muchas amistades con muchos de los jugadores que coincidí y sí, lo recuerdo con mucho cariño, con mucha nostalgia y Rafa nos lo decía mucho, me acuerdo, que cuando nos daba las charlas de los partidos, cuando estábamos en los hoteles, nos decía, chavales, disfrutar esto porque dentro de un tiempo os acordaréis y diréis, vaya año, y toda la razón tenía porque luego a posteriori me he dado cuenta de todo lo que disfruté ese año y de lo chulo que estuvo. Al final, es un poco la antesala al fútbol profesional. Nos enfrentábamos a canteras pues, de las más fuertes de España y jope, fue un año muy chulo, la verdad. Sí, un poco, Fracho, al hilo de lo que estabas comentando, yo creo que ese año, a nivel de la División de Honor Juvenil, por lo menos, yo creo que fue un poco un antes y un después, porque creo que vivíamos en Aragón y la ha seguido mucho la División de Honor. Yo recuerdo cuando tenía 12 o 13 años y yo jugaba en el Oliver, iba a ver los partidos del Oliver que entrenaba Emilio Larraz y yo decía, joder, algún día quiero entrenar en División de Honor, ¿no? Y al final, cuando lo conseguimos, yo creo que ese año sirvió para que el fútbol aragonés se quitara un poco el complejo de inferioridad que yo creo que teníamos respecto al fútbol catalán y respecto al fútbol balear. Que yo creo que el fútbol catalán se le debe respetar mucho porque al final pues, es la base de mucha cantera, de muchos jugadores, pero creo que con el fútbol balear teníamos un excesivo miedo que no teníamos por qué tenerlo. Y luego pues yo creo que el resto de los años sucesivos es verdad que se va subiendo, se va bajando, pues Juventud este año bueno, ha conseguido encontrar una dinámica desde el principio, pero yo creo que hemos asentado al fútbol aragonés en pues, todos los años con 3 o 4 equipos en División de Honor. Y luego yo creo que también un poco la aparición de esta segunda federación, que es donde estaba jugando Raúl este año, yo creo que también ha hecho pues, que los equipos de Aragón tengan una posición notable, ¿no? Y más compitiendo en este grupo, porque al final, pues mira, tenemos en Aragón tenemos al Teruel, al EGA y al UTV peleando por el playoff, que es más de un 50% de los equipos que tenemos ahí. Y yo creo que fue un año, aparte, muy bonito que comenta Raúl. Este fin de semana, por ejemplo, pues el propio Raúl Parra, que era integrante de esa plantilla, jugó 10 minutos en la Romareda y joder, Raúl Parra ha jugado contra el Valencia, ha jugado contra el Barça, ha jugado en Primera División y a mí las veces que hablo con él me dice el mejor año de mi vida fue el del Olivar, o sea, es un tío que ha jugado en Primera División, que te quiere decir. Sí. Pero bueno, es verdad que sí que fue bonito y yo creo que fue importante para ese fútbol, para el fútbol aragonés en general. A ver, porque tenemos preguntas. Vamos allá, Alejandro. Imagination, Raúl, si sube el Logroñés a primera, ¿te quedarás? A ver, lo primero, ojalá suba el Logroñés a primera federación y bueno, ya habrá tiempo de hablar con el club. Al final, a mí lo primero que me importa es este fin de semana que jugamos contra el Deportivo Alavés, prepararlo bien, conseguir otros 3 puntos, enganchar la 6ª victoria consecutiva y seguir peleando ese camino hacia el ascenso, pero joder, ojalá poder plantearme esa situación y poder dejar al Logroñés
o continuar en el Logroñés en Primera Federación. Yo sí que tengo que decir, bueno, a ver, yo creo que no me escondo diciendo que yo soy de la Sociedad Deportiva Logroñés, creo que se me nota en las narraciones, lo intento, bueno, pues lo intento llevar de la mejor manera posible, pero estarte 2 años en lo alto de las gaunas, narrando al Logroñés bueno, que digo yo, pues siempre pues te llevas ese trocico, ¿no?, en el corazón. Yo creo que cuando fichaste por la sociedad, por el Logroñés, yo me llevé un alegrón muy grande. Primero por el club, porque sabía que ibas a una casa sana, pero también por ti, porque sabía que ibas a crecer mucho con ese equipo. Y luego ya cuando vi a Iván, cuando ya ficharon a Sergio, pues bueno, ese cupo de futbolistas aragoneses, yo siempre digo que es el Logroñés más aragonés que hay ahora en esta temporada, ¿no? ¿Cómo se forjó ese fichaje tuyo? Buah, pues la verdad que fue sencillo porque yo estaba, me acuerdo además, era verano, lo típico, pues estaba aquí en Zaragoza y bueno, yo me enteré, bueno, ya antes de nada, una semana después de acabar la temporada en Calahorra, el míster me llama y me dice, antes de nada habla conmigo, Carlos Pouso, me dice, antes de hacer nada, espérate y habla conmigo. Y dije, bueno, vale, míster, ya hablaremos. Claro, te dice eso, yo ya, pues, pasó el tiempo y lo tienes ahí, pero claro, no sabes muy bien, al final te van llegando ofertas y eso. Y nada, pues al final él me llamó, me dijo, voy a estar aquí y quiero contar contigo. Y bueno, al final, como tú dices, yo también pensaba que iba a ser una plaza que a mí me podía venir bien, pues un poco por mis características de juego, pues al final las gaunas hay mucho espacio, yo me caracterizo un poco pues por atacar esos espacios, por buscar atacar las espaldas de los rivales y encima pues estaba el aliciente de que el míster ya me conocía, de que quería confiar en mí, de que él me decía pues que quería contar conmigo y que para él iba a ser importante contar conmigo y pues entonces la decisión fue sencilla, la verdad. A ver, que tenemos pregunta, comentario, no sé lo que es. Jandro. Bueno, nos dice, ¿qué puedes decir de tu estancia en el Logroñés? No, pues muy bien, muy cómodo. Sobre todo, tranquilo. Sobre todo, si tuviera que decir algo, es tranquilo. La verdad que en ese aspecto el club se esfuerza un montón pues, porque nosotros estemos centrados en lo que nos atañe, que es entrenar, es en competir. La ciudad es una ciudad, yo no había estado en Logroño, pues había ido lo típico a visitar la ciudad, pero 1 o 2 días. Y la ciudad para vivir me parece una ciudad muy cómoda, es una ciudad pequeña, pero que tiene todo tipo de servicios. Al final, pues muy bien. Cuando te tratan bien y estás en un sitio a gusto, pues es mucho más fácil, claro, es mucho más fácil hacer tu trabajo bien, ¿no? Entonces eso yo creo que también se refleja. Lo has comentado Raúl, pero yo creo que la decisión, aparte de que Logroño esté cerca también de casa, que yo creo que al final pues es un condicionante, ¿no?, a la hora de decidir, porque te puedes coger el coche y venirte a dormir, al día siguiente llegas a entrenar y eso, que yo creo que un poco la figura de Carlos Pouso ha sido muy determinante, ¿no?, a la hora de decidir. Yo creo que es un entrenador, sin haber hablado previamente contigo de él, que yo creo que es un entrenador de los que te ha marcado, porque es cierto que el año pasado vas a Calahorra allí, yo creo que no tenías relación con él, tienes el problema en la clavícula, ¿no?, en el hombro, que te pegas unos meses en blanco, y al final yo creo que él tenía muy claro quién quería que fuera su 9 en la Sociedad Deportiva Logroñés. Entonces yo creo que esté allí Pouso ha sido importante para ti, ¿no? Sí, bueno, importante y hasta te diría fundamental. Al final es lo que comentas. Yo no lo conocía de antes, él me firma para Calahorra, pues bueno, porque me había estado viendo, me había estado siguiendo y eso. Y como tú dices, yo la primera vuelta de Calahorra me la pego en blanco, pues por la luxación de clavícula tuve que pasar por quirófano al final. Pues es muy aparatoso el tema de recuperar todo el tema de la movilidad del hombro, el tema de choques y así. Y yo me acuerdo en Navidad, él me coge y me dice, Raúl, estate tranquilo, yo ahora contigo sé que tengo un fichaje nuevo de aquí para la segunda vuelta, sé que nos vas a aportar mucho, yo sé que te voy a tener que ir metiendo poco a poco, pero al final tú estate tranquilo porque cuento contigo. Entonces al final tú después de ese tiempo de parón
saber que tú te tienes que hacer un hueco en un 11 que está definido, que partes un poquito con desventaja. Al final es recuperarte de la lesión, es coger el ritmo de competición y es hacerte un hueco en el 11. Y bueno, pues al final él me transmitió esa tranquilidad, pues yo sabía que iba a estar arropado y como dices tú, después de ese año que acabé jugando, acabé haciendo goles en el Calahorra, pues fui esa progresión de menos a más que él me comentó, pues luego te llama en verano y te dice que quiere confiar en ti, porque me lo dijo, y que quiere contar conmigo, pues al final, por eso la decisión fue sencilla. A ver, que creo que tenemos preguntas. Hoy vamos a tener muchas, ¿eh? Por lo que... 2 preguntas y 2 comentarios. Pues lanza lo que tú quieras, Jandro. ¿Cuántos goles te marcas como reto esta temporada? Pregunta Verónica Fuentes. ¿Cuántos goles? Bueno, actualmente llevo 7. Nos quedan 8 jornadas. Para mí, en este caso, pues 7, porque este fin de semana, por desgracia, no puedo estar porque estoy sancionado por 5 tarjetas. Goles, pues ojalá todos los que pueda meter de aquí uno todos los días para ayudar al equipo. Pero bueno, si tuviera que marcarme una cifra, pues 10, mínimo 11. Estaría por ahí. Yo creo que hacer 3, 4 goles más que puedan ayudar al equipo a sumar puntos no estaría nada mal. A ver, otra. Sorpresa y decepción por ahora en el grupo 2 de la Segunda Federación. Bueno, sorpresa lo tengo fácil, diría el Eibar B, la verdad, porque bueno, pues es un recién ascendido y sí que es verdad que nos sorprendió, no tanto porque nosotros nos enfrentamos a ellos en pretemporada y nos ganaron en pretemporada, nos ganaron 2-1, jugamos un partido amistoso en Barea, cerca de Logroño, y ya vimos que iba a ser un equipo muy complicado de ganar, que iba a ser un equipo, pues bueno, que te podías hacer una idea de que iba a competir muy bien, pero que iba a ser muy, muy, muy jodido de ganar, porque competían, o sea, fue un partido de liga. Ese partido amistoso fue un partido de liga, porque los duelos eran súper intensos, la intensidad que metimos los dos equipos, encima me acuerdo estábamos a 40 grados, hay un calor del horror, y la intensidad fue bestial, o sea, fue ya un partido de antesala a la competición, donde se compitió bien y nos ganaron 2-1 ese partido. Y si tuviera que decir decepción, no sé, quizá yo esperaba mucho del Calahorra, porque además he dejado amigos allí del año pasado que compartí vestuario y la sensación era que estaban haciendo un equipo muy, muy, muy completo. Además, con un proyecto ambicioso, porque bueno, entró un nuevo grupo inversor y había un proyecto chulo, pero bueno, al final pues las temporadas son muy complicadas, este grupo es una locura de grupo, o sea, aquí como un día no estés fino, como no estés metido y no estés intenso, aquí te puede ganar cualquiera y al final pues bueno, el Calahorra le está tocando esa parte pues un poco más dura de la competición, pero bueno, yo los sigo mucho y ojalá salven la papeleta. Sí, también tenemos aragoneses ahí y alguno muy conocido y alguno de ellos también muy amigo de esta casa. Sí que yo te quería comentar, cuando decides, pues bueno, a través de Pouso el volver el seguir en el fútbol riojano, en este caso en la Sociedad Deportiva Logroñés, te tengo que preguntar por la rivalidad, porque es algo que está ahí presente. Tú como yo, pues somos gente que venimos de fuera, caes ahí de pie, te empiezan a llegar inputs de todos lados y al final pues uno se hace su composición, ¿no? ¿Qué te parece esa rivalidad tan dura en una ciudad tan pequeña como Logroño? Sí, pues al final es una rivalidad dura. Yo desde fuera sabía que había rivalidad, pero es verdad que no pensaba que había tanta rivalidad. Creo, bueno, a ver, no sé tampoco muy bien cómo yo creo que entre entidades la rivalidad no es tan fuerte. Es decir, al final son dos clubes que tienen sus objetivos, ahora estamos compitiendo en la misma competición y pues es normal, misma ciudad. Pues aquí tenemos el caso, por ejemplo, con Osasuna y también hay rivalidad y ni siquiera somos de la misma comunidad, ¿no? Pues imagínate en la misma ciudad, dos clubes que compiten en la misma categoría, pues al final es normal. Pero bueno, yo creo que es fundamental que nunca se puede pasar la barrera del respeto, nunca se puede pasar esa barrera de la cordura y mientras sea una rivalidad sana y sea una rivalidad
llevable, asumible y controlada. Yo creo que para el fútbol también es bueno que cada uno defienda sus colores y los defienda como mejor sepa. Y Raúl, me llama mucho la atención, estaba revisando antes un poco el tema de los números y demás, que sois el mejor equipo fuera de casa y luego en casa, en cambio, os está costando más, que si llevarais números parecidos, yo creo que queríais los primeros. ¿Qué está pasando en las Gaunas? ¿Pesa ese estadio de primera división o cuál es el problema? Bueno, yo creo que es la pregunta que más me han repetido este año, así hablando en entrevistas y con propios amigos. Porque fuera de casa la verdad que es una locura los números que llevamos. No sé si son de 13 partidos, no sé si llevamos 10 victorias fuera de casa, que me parece una barbaridad. Y es que tampoco te sé responder realmente qué pasa, porque hacemos lo mismo. O sea, nosotros hacemos lo mismo, los planteamientos son los mismos, los mecanismos trabajados son los mismos, tanto en las Gaunas como fuera de las Gaunas. ¿Qué puede pasar? Al final juegas también contra un equipo que te estudia y juegas contra un equipo que sabe a dónde va. Yo creo que el condicionante de las Gaunas influye en todos los equipos, porque todos los equipos que vienen a las Gaunas, la intensidad que le meten al partido es brutal. O sea, tú puedes preparar un partido y durante ese partido pues ves vídeos, ves cortes de vídeo, ves a los rivales y no sé si igual es percepción mía o de mis compañeros que también lo hemos hablado, de decir, estos tíos iban a morir el finde. Yo creo que al final pues también a un jugador tú lo sacas a un estadio como es las Gaunas, a un escenario así, sobre todo pues mucho derbi riojano, equipos también de Aragón por cercanía, y yo creo que al jugador es una situación que le gusta, entonces es un motivante para el rival. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues al final los rivales también, como te decía, nos estudian y bueno, un poco la monotonía en las Gaunas era que nosotros llevábamos el control del partido, teníamos mucha posesión de balón, generábamos ocasiones y el rival nos esperaba un poquito. Entonces, al final, en el fútbol moderno de hoy en día, no sé si es el 70, el 75% de los goles se harán en transición, porque a día de hoy es muy difícil atacar a un bloque bajo bien organizado, que te defienda bien, que haga buenas ayudas. O eres muy bueno y haces muy bien las cosas, te va a costar mucho superar esa defensa. Entonces, pues bueno, al final nos costaba un poquito porque teníamos ese control de balón, generábamos ocasiones, pero quizá pues algunas no terminabas de acabar con un disparo o no terminabas de hacer la acción. Entonces, pues venía una transición ofensiva y pues nos costaba goles o pérdidas que te cuestan goles pues por el continuo trato de balón, de desgaste, de intentar entrar y que no entras y al final tienes pérdidas de balón, pero bueno, pues al final el trabajo es el mismo y ahora parece un poco que ya también nosotros estamos trabajando cosas diferentes y más o menos ahora estamos cosechando mejores resultados en las Gaunas, pero ahí estamos. A ver, preguntas. Que tienen ganas, aquí el público. Anónimo, ¿echas de menos la vida en Calahorra? Bueno, al final también estuve muy a gusto en Calahorra, Además, buena ciudad también, me sorprendió mucho porque en Calahorra todos los fines hay algo, es una pasada. La ciudad de la verdura. Es una pasada, sí. Todos los fines había algo, ponían una carpa y había pinchos de verdura o me acuerdo que hacían así una cosa como romana que también estaba muy bien y la ciudad pues era una ciudad pequeña pero completa, tenías de todo y también para la vida que hacemos nosotros, pues cualquier ciudad es válida. Al final, con que tenga un gimnasio, un campo de fútbol y un sitio para ir a tomar un café, yo creo que nos basta. Pero eso para futbolistas sanos, ¿eh? Sí, bueno, de todo habrá. Todo habrá. También había bares, en cada hora también había bares. Siguiente pregunta. Jugador de más calidad del Logroñés. Si me tengo que quedar con uno, me gustan muchos. Sí, de primera se me viene Sergio Gil, pero es que Josemi Castañeda también tiene un trato de balón brutal. Pau Migueles tiene un regate y un desborde descomunal, o sea, lo hace con una facilidad. Lo de Pau Migueles me parece increíble, pero hay muchos. Pero esos tres yo creo que son los que se llevan la palma. A ver, que creo que tenemos alguna más. Jandro, ¿qué te pareció el ambiente de ayer en la Ciudad Deportiva? Pues es una locura, ¿no? Que vengan, que nos acompañen y ya no es que vengan, es que los 90 minutos estuvieron animando. Es decir, es que
yo creo que te pones el partido y no consigues sacar un minuto completo en el que no estuvieran animándonos, cantando algo, y eso nos ayuda mucho. A nosotros nos ayuda mucho porque al final son pocos, pero es que es una locura lo que nos animan. Vinieron contra la Real, también vinieron un montón que estuvieron ahí en la grada con un solazo y no pararon de animar tampoco. Y eso al equipo le ayuda mucho. Cuando tú tienes momentos que te cuesta más, que las piernas igual no funcionan, escuchas al tío de la grada que te anima, que te dice venga, 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 eso ayuda a todo el mundo. Yo esta sí que, y es ya desde el corazón, porque, bueno, yo siempre lo he dicho, cuando nuestros amigos de Play Logroñés hicieron el especial para el Látigo Ledo, para Rastafari Ledo, a mí aún se me quiebra algo la voz de recordar a alguno del Látigo. Me imagino que ese espíritu os lo han dicho en el vestuario, os han enseñado lo que ha sido el Rastafari Ledo en ese club. Bueno, yo sobre todo me informé un poco y vi de la importancia que tenía Ledo para el club un poco a posterior. Es verdad que anteriormente no sabía de la importancia que tenía, pero sí, todos los días en el minuto 4 los aficionados lo recuerdan, y al final eso es por algo. Eso es porque dejó una huella muy importante en el club, y creo que es algo de lo más bonito que puedes conseguir en el mundo del fútbol, ¿no? Que es que se te recuerde bien y sobre todo con tanto cariño. Un One Man Club. Y no hay muchos, por desgracia, ahora sí, en este fútbol moderno. Te vamos a preguntar por nuestro Real Zaragoza. Como zaragocista declarado que eres, ya no solamente por el Deportivo Aragón, sino también por el primer equipo, donde, bueno, pues a mí personalmente y a Rafa nos habría encantado el haberte visto muchos minutos llevando la camiseta del León, y tenemos que seguir soñando con eso, ¿no, Raúl? Francho, cuando conteste Raúl a la pregunta, te contaré una anécdota, vale, de un café que nos tomamos Raúl y yo antes de fichar por el Zaragoza, a ver si te acuerdas, Raúl. Pero responde primero y luego cuenta la anécdota. Bueno, yo, a ver, es sabido por todos, yo soy muy zaragocista, llevo toda la vida yendo a la Romareda, a día de hoy ojalá me encantaría seguir yendo. Soy muy zaragocista. Bueno, a día de hoy, si me levantara, llevo un pantalón que me dio Íñigo Guaras cuando estuve, que llevo el pijama puesto, te quiero decir. Bueno, la situación actual, pues al final la segunda división también me parece una categoría súper complicada. Pero bueno, al final, pues es una situación complicada. Es que no te puedo decir más. Yo confío muchísimo en ellos. Sé que lo van a sacar, tienen potencial de sobra. También me parece que Zaragoza es una ciudad con mucha presión. Al final el club tiene una historia muy importante. Yo creo que eso también, pues a la hora de que las cosas vayan mal, yo creo que le pesa más a un equipo como el Real Zaragoza que a otro equipo de la competición. Si las cosas van rodadas, también te empuja, pero si las cosas van peor dadas, te estira hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final hay que confiar en todo el mundo, hay que apoyarles, porque yo creo que ahora lo que no puede hacer un zaragocista es tirar piedras sobre su propio tejado. Al final, si el equipo está en una situación delicada, tampoco podemos ponernos a restar confianza o a restar anímicamente al equipo. Al final, lo que puede hacer el aficionado es seguir animando, es confiar, es intentar transmitirles todo el apoyo posible y ya está. Y tener la confianza plena en de que lo van a sacar adelante, porque Zaragoza lo merece y tienen el potencial de sobra. Lo que pasa, Raúl, y ahora le dejaremos a Rafa contar la anécdota, creo que estamos de acuerdo, o creo que estaremos, por lo menos Rafa y yo estaremos de acuerdo. Este club lo habéis mantenido los chavales, los aragoneses de la cantera. Y cuando este club ha comenzado a dejar de lado a la cantera, es cuando hemos vuelto otra vez a esta situación. La salida de Iván, compañero tuyo, pues la salida también de Marc, que tampoco llevaba la mejor temporada, pero es que tampoco se le ha dejado hacer mucho más. Y ahora Francho sin renovar, pues yo no sé, amigos, pero creo que no es la mejor situación para enfrentar una cosa así. Sí, a ver, al final tampoco, o sea, es algo totalmente visible y que se veía, es decir, Iván
Siempre parecía que iba a ser el suplente del que viniera y siempre acababa siendo el titular de todo el que había venido. Al final, el tío se peleaba con su sombra, es decir, es que era una locura y lo acababa mereciendo. Francho igual, o sea, Francho es un jugador top. Alejandro Francés se ha ido a jugar Champions al Girona. Entonces, bueno, al final era un bloque importante y pues bueno, ahora dando confianza a otros jugadores y bueno, pues esperar que también cumplan como lo han hecho ellos y lo saquen adelante. A ver, Rafica, cuéntanos esa anécdota. Yo sé de lo que va a hablar. Voy a contar dos. Mi buen amigo Víctor Marcén, que le mando un saludo, tenista en silla de ruedas. El año de Raúl Rubio en el Olivar me decía, es que Raúl tienes que meter la cabeza donde otros no meten el pie. Y al año siguiente marcha Raúl Rubio y viene Iván Azón y me decía, joder, macho, pues que el Iván Azón aún es peor que el Raúl Rubio del año pasado, o sea que es que menudos los dos. Pero bueno, la anécdota que quería contar es que un día para el verano me manda Raúl un mensaje de Rafa, que tengo varias ofertas, no sé muy bien por cuál decantarme, a ver si podemos tomar un café y tal. Y digo, pues vale, y se acercó ella a un bar debajo de mi casa y yo bajé con un polo del Zaragoza. Yo sabía que a Raúl pues lo habrían llamado para las filiales del Zaragoza. Entonces me dijo, bueno, no hace falta que te pregunte, ¿no? por cuál tengo que decantar. Y ahí estuvimos un poco charlando y finalmente pues fichó por el Zaragoza y bueno, pues tuvo la suerte al menos de disfrutar unos minutos de la romareda de ese ambiente, que es verdad que nos ha sabido a poco a todos, porque de verdad que hubiera sido un gustazo haberte visto más y creo que tú eres un jugador de los que realmente, pues, por lo que te toca vivir en tu época de alevines, infantiles, cadetes, hasta que tengas la explosión en juvenil, pues hubiera sido como un punto a la justicia, ¿no? Al creer en uno mismo, al trabajo, a la disciplina, al cuidarte. Y bueno, pues ojalá marques esos 11 goles con la SL, ojalá pues os podáis meter arriba y puedas seguir dando pasos y a lo mejor, ¿por qué no? Volver a verte en la Romareda, pero por lo menos 30 partidos, no 10 minutillos. Sí. Ojalá. ¿Dónde hay que firmar eso? ¿Dónde hay que firmar? Bueno, Raúl, ya sabes que nos estaríamos contigo aquí charlando, bueno, hasta altas horas de la madrugada. Tampoco sabemos que son muchos los aficionados de Logroñés, de mi Logroñés, que están viendo este programa. Y bueno, dice, gracias, Francho, por defender el fútbol popular y a la Sociedad Deportiva Logroñés, heredera del Club Deportivo Logroñés, no un engendro como la UDL. Bueno, si no, nos atizarán. Sí que te tengo que preguntar por esa tarjeta amarilla, que yo no lo dije en la narración. Digo, pero después del Alavés viene la UDL. Yo no sé si querías llegar limpio a ese partido. Me lo preguntó hasta mi familia, pero la realidad es que no. Me acuerdo que es una transición defensiva que tengo que hacer, que llevaba un sprint, no sé si de 40 o 50 metros, y a lo que voy a frenar me resbalo y bueno, sí que puede que fuera tarjeta y me lo llevé un poco por delante, pero es que me resbalé. Pero bueno, la verdad que yo no quería, porque al final estaba en un buen momento, yo me encontraba cómodo, una buena racha. Nunca quieres perderte un partido, pero si desde luego, si tengo que elegir uno para no perderme, elegiría el derbi, porque ya me perdí el de la primera vuelta por una pequeña lesión que tuve. Entonces, si tenía que elegir uno para no perderme, era el derbi, sí. La pena que no te podremos disfrutar junto con Álvaro Barrero, porque no va a poder, bueno, sigue lesionado, no va a poder jugar con la UDL, pero sí que es verdad, ahora ya en serio es un partido bonito, es un derbi muy bonito, un clásico ahí en la capital riojana, que los que seguimos la actualidad de la sociedad pues no nos podemos perder, con lo que desearte todo lo mejor, amigo, que consigas tus objetivos con el Logroñés, porque yo estoy seguro que si tú los consigues, el equipo también los va a conseguir y a poder ser pues que te podamos ver, no te voy a decir cuándo, pero en nuestro fútbol, en el fútbol aragonés, que te disfruten ahora allí durante una temporada, pero luego
vente con nosotros, porque yo creo que al final de todos los equipos que estamos teniendo en la zona alta, tanto Teruel, Egea, Utebo... Mira, esta sí, te voy a preguntar la última. ¿Cómo ves a los nuestros? De todos los que están ahí en esa terna, que digas, hostias, pues yo creo que estos sí que la van a liar. Mira, pues lo primero, reconocer el trabajo del EGEA, que antes me han preguntado por también sorpresas y el EGEA es otra. O sea, yo me reuní en verano con Rafa Santos y me contó un poco el proyecto y porque tengo mucha amistad con él. Le dije, tú estáis armando un equipo muy, muy majo. Y así se ve. O sea, están metidos en playoff, llevan una racha brutal, pero es que el Teruel lleva otra racha brutal. Llevan 5 victorias, creo, y un empate. Y como tú decías, yo si tuviera que apostar algo, yo creo que ambos van a hacer playoff. Tanto Teruel como Egea, por las dinámicas en las que están, por el nivel que está ofreciendo, porque el Teruel también está jugando, nosotros fuimos a jugar a Pinilla y también practicaban además un fútbol vistoso, un fútbol bueno, un fútbol eficiente, ¿no? Que es complicado hacerlo. Y sí, yo si tuviera que apostar, diría que ambos, junto con nosotros, por supuesto, si no conseguimos el ascenso directo, son fuertes candidatos a hacer playoff. Bueno, Rafa, te dejo ya despedirte de tu chico. Nada, Raúl, que ha sido un placer volver a verte y volver a verte sonreír con el fútbol y bueno, que muchísima suerte para lo que queda y ánimo con ello. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos y yo encantado de acompañaros cuando queráis, porque esto es un gusto. Da gusto estar así de tranquilo, de hablar así de bien con dos amigos del fútbol aragonés y, por supuesto, un café también lo tomamos cuando queráis, porque a mí esto me encanta charlar sobre fútbol y sobre fútbol aragonés me encanta y sobre todo tipo de fútbol, así que yo os lo dejo ahí. Venga, pues yo me anoto el café y una camiseta del Logroñés, que me deben por ahí, que no me la han dado. O sea que... Ya la reclamaré, pues. Reclámala. Un abrazo, Raúl. Un abrazo. Hasta luego. Que vaya bueno. Bueno, Rafa, pues es que así da gusto tú. Así da gusto. Vaya chavales magos que has llevado tú en tu batuta, ¿eh? Sí. No, son buenos chicos, ¿eh? Además, los tres, cada uno con sus cosas. Es verdad que con Raúl, pues yo recuerdo que el año esa división de honor tan bueno, teníamos un preparado físico que era muy, muy bueno, Nacho Campos. Y me acuerdo que cuando todo iba bien y que ya con la temporada muy adelantada, muy avanzada, ¿no? Decía, pues es que yo creo que una de las claves, porque había sido coach del balonmano de Zaragoza y tal, me decía, yo creo que una de las claves es que tenemos muchos jugadores maltratados por el fútbol, ¿no? Y que han visto aquí una oportunidad de crecer, ¿no? Porque tenías el propio Raúl, pues que en cadetes era un niño que era suplente, y se desarrolló físicamente y tuvo una explosión tremenda. Pues teníamos a Alberto Suárez, por ejemplo, un central espectacular, que era el capitán de ese equipo, pues que había estado en Osasuna y había salido con algún problema pues de tipo de bullying y era un futbolista tremendo. El propio Raúl Parra había salido del Zaragoza, pues quizá por un tema de desarrollo, pues yo creo que seguramente podía estar Raúl Parra jugando de lateral derecho en el primer equipo hace muchísimos años. Va en Numancia, no tiene suerte. Pues Ángel Cardiel, ¿no? Que ahora está en el Cañiz, pues que había estado jugando toda la vida en la Unión, el propio Borja Sofi, que va al Zaragoza pero no juega y sale. Y hicimos un grupo de buenos chicos y que tenían mucho hambre. Es verdad que con la suerte, ¿no? de que los resultados fueron de cara al principio y disfrutamos mucho porque fueron capaces de disfrutarlo, de vivirlo desde una humildad tremenda y la verdad es que es un gusto volver a hablar con ellos. Con Jorge López pues vivimos lo completamente distinto. A nosotros la jornada 4 de la división de honor del primer año nos marcó mucho. Le ganamos 2-1 al Mallorca en el minuto 95 con un gol de Raúl Rubio con el culo. Una cesión que le hacen al portero que va a Raúl a presionar, le pegan el culo y la mete. Y en cambio la jornada 4 del año siguiente contra el Nasti de Tarragona nos anulan 2 goles, pegamos 3 palos y nos ganan el Nasti 0-1. Y fueron dinámicas totalmente distintas. Con Jorge López nos tocó vivir un año muy, 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 muy duro. Y con Jorge Blasco, pues de 3 años, 2 ascensos. Entonces, pues
pues bueno, pues cada uno con lo suyo, les tengo mucho cariño a los tres, la verdad. Mira, tenemos comentario. Dice Héctor Bravo, espectacular programa, amigos. Pues mira, a Héctor darle las gracias porque con esta dinámica de cambiar el programa al lunes, pues como él está trabajando, habrá salido ahora mismo de trabajar, pues no sé, ha tenido que ceder los trastos aquí al amigo Rafa. Vamos rápidamente con el resumen y la previa de los nuestros en una jornada, pues bueno, donde teníamos nuevo derbi entre la Sociedad Deportiva de Gea y el Club Deportivo Teruel, empate a 1, bueno, por lo que dicen las crónicas, pues una parte para cada equipo. Sí, los dos equipos además yo creo que más en forma, ¿no? de los nuestros, porque el UTEBO se está manteniendo ahí, parece que le está costando un poco últimamente, no consigue a lo mejor tener esa regularidad, sobre todo en casa. Y bueno, pues el Teruel con el EGA, pues un partido muy disputado, 1-1 tablas, y al final lo que decía Raúl, dos candidatos directos para jugar el playoff por lo menos. El Deportivo Aragón contra el Logroñés, victoria de los blanquirrojos por 1-2, por cierto, un espectacular golazo de Pinilla para adelantarse en la Ciudad Deportiva, una Ciudad Deportiva que desde luego, mira, se nos ha escapado Raúl Vivo con esa pregunta. Yo no he visto campo de patatas tan grande como el que es ahora mismo la Ciudad Deportiva, ¿eh? En la vida la había visto yo tan mal. Y son muchos años ya. Zaragoza tiene bastantes cosas en las que mirar y preocuparse, y una de ellas quizás sea ese campo. Sí que es verdad que Pinilla pues es un chico que viene haciendo goles, y yo recuerdo que en pretemporada jugamos con el Zaragoza y me decía Emilio, es que lo de Pinilla es una cosa espectacular, y dices que si no marca gol participa en la jugada. Yo creo que está llamando a las puertas del primer equipo ya, se consiguen adelantar y no consiguen mantener el resultado. Encima venían de ganar en Tudela la semana anterior, que parecía que les daba un poco de aire, pero la noticia buena es que esta semana pues sigue fuera del descenso, que al final yo creo que es el objetivo que se tiene que marcar ahora. Y el que nos daba una sorpresa, y la verdad es que nada agradable, era la Unión Deportiva de Albastro, derrota por 2-1 en Donare, en la cancha del Subiza, en un partido donde yo lo pude ver a través del canal de YouTube de Osasuna, una circera del copón, un partido intentando ganar la espalda constantemente los chicos de Dani. No hubo manera, y el problema es que, bueno, los resultados dentro de lo que cabe no han sido malos para la cagada tan gorda que se ha marcado la Unión Deportiva de Albastro, pero es que vaya calendario le viene a los del Vero. Tiene mala pinta. El Subiza, desde que ganó allí 1-6 el EGA, yo creo que se han donado, ha sacado varios resultados buenos, y el Barbastro pues que necesitaba ganar. Entonces, pues bueno, pues darles todos los ánimos, porque es verdad que yo creo que la remodelación de la plantilla, que ha sido una remodelación bastante profunda en Navidad, tampoco ha surgido un cambio tan significativo como el que yo creo que esperaban. Entonces, pues bueno, mandarles muchos ánimos, y bueno, el otro que nos quedaría sería el UTEBO Rancho, si consigue empatar en el campo de la UNL en las Gaunas, además fallando Frodo con un penalti. Pero bueno, yo creo que es un buen resultado después de perder la semana pasada con el Alavés, un resultado que nadie se esperaba, y que encima pues no benefició en absoluto a los intereses del Barbastro. Así que bueno, vamos a ver esta semana que consiguen los equipos. El UTEBO recibía al Guernica, el Zaragoza visita la cancha complicada del Arenas, que va a ser un partido muy duro para nuestros chicos. El Teruel tiene un partido con el Subiza en casa, que yo creo que el Teruel será capaz de sacarlo. Y luego tenemos un Tudelano Sociedad Deportiva Gea, así que vamos a ver cómo será esta semana, y a ver la semana que viene si podemos contar más victorias, sobre todo de los... Bueno, te iba a decir de los de abajo, que son los que más lo necesitan, pero claro, los de arriba también lo necesitan para otras cosas, así que... Sí, lo que pasa que, lo que tú dices, necesitamos primero, por ejemplo, que la Sociedad Deportiva de Gea le metan un lío al Tudelano. Por cierto, un Tudelano que su portero, era el presidente de Lizarra, y se enfrentaban esta semana. Bueno. Cosas de... No sé si ahí la federación va a meter mano, no meter mano, si no hay incompatibilidades, porque muchas veces para muchas cosas
nos rasgamos las vestiduras, pero yo entiendo que esto es algo Para bastante grave. Para que las mallas vayan del mismo color que el pantalón, si no, no te dejo salir a jugar, pero luego para otras cosas... Claro, no sé, es que es acojonante. Bueno, pues a ver si el Egea nos da una alegría y vete en un lío al Tudelano, pues por lo menos para intentar compactar esa zona baja, porque desde luego ahora con la clasificación, a ver si nos la puede poner Jandro, el Balbastro, pues bueno, sigue estando a un partido, creo. Sí, está a 2. Vamos a ver, a 2 partidos. Y está el Angliano 30, que es el que jugaría el play-out. Sí que es verdad que el Anguiano va en caída libre. Desde hace ya unos encuentros. Que tienen que hacer un poco el trabajo. Pues cada uno lo suyo, pero sobre todo pues sumar porque es importante que vayan sumando, está claro. Esta semana en el Municipal se van a enfrentar contra un rival directo como es la Real Sociedad C. Fíjate tú, si le hubieran ganado al Subiza y le ganas a la Real Sociedad C, pues la verdad es que ya metes un paquetón de puntos ahí importante y la cosa pues se habría puesto más de cara, ¿no? Pero bueno, así está la cosa. Partido a partido y a ganarle a la Real y luego a ver qué es lo que pasa. Exacto. Bueno, vamos muy rápidamente con la primera federación, donde la Sociedad Deportiva Tarazona semana a semana nos da una alegría. Sí, un empate a 0 en casa con el Nastic, uno de los rivales más potentes de la clasificación, y la verdad es que pues, se acaban un poco las palabras, ¿no? para el Tarazona. Está ahí en mitad de tabla, en la posición 11 con 35 puntos. Es verdad que le sacan solamente 5 puntos al Lugo, que es el que marca el descenso, pero también está a 6 puntos del playoff. Yo creo que tiene muchísimo mérito porque normalmente las segundas temporadas en las categorías suelen ser muy complicadas. Este año prácticamente otra vez con un proyecto entero nuevo, entrenador nuevo, plantilla nueva, y la verdad es que recuerdo un día que sustituí a Héctor, ¿no? que comentaba que estaba haciendo un poco la goma, que de repente ganaban 2 partidos seguidos o 3, luego perdían 2 o 3, y ahora parece que sí, que están encontrando un poco más esa regularidad, ¿no? Y la verdad es que es un gustazo verlos semana tras semana pues sumando puntos en una categoría complicadísima. Te tengo que decir que este próximo partido se lo juegan contra de nuevo un rival directo. Átate los machos, el Barça Athletic, que está abajo. El Barça va último, pero es que al final lo del Barça yo creo que también lo comentábamos, que al final tú te coges el equipo de mañana de Hansi Flick contra el Benfica, igual tiene 6 jugadores que deberían de estar jugando contra el Tarazona y que por circunstancias están jugando y encima están jugando bien. Entonces, pues al final cuando tú preparas un equipo, una categoría tan complicada y por H por B, por lesiones del primer equipo, por problemas que tienes que subir a 5 o 6 jugadores, pues es que claro, te cambia la cara radical. Entonces, pues bueno, pues será un partido complicado, pues porque al final el Barça, pues si tiene un día bueno, pues te puede hacer un lío, pero fíjate, va último. Sí, pero el año pasado estuvieron en las pues casi en playoffs, sí. No, se les fue el ascenso a segunda división en el último partido del playoff. Entonces, pues imagínate. Que el Barça B vaya al último te marca la dureza de la categoría. Ahora mismo el Barça B, como tú dices, es último con 25 puntos, el Amorebieta penúltimo con 26 y ya con 29. El año pasado, el Amorebieta. Exacto. Sestao River 30, Gimnástica Segoviana 29 y el Lugo ahora mismo está en descenso con 30 puntos. Correcto, o sea, es que el Lugo también es un equipo, es verdad que el Lugo pues este año ha hecho un poco cambio de planteamiento, ¿no? Con un equipo muchísimo más joven, mucho menos presupuesto, pero tampoco es un equipo que se pensaba que iban a estar en la posición que están, ni muchísimo menos. Entonces, pues... Lo que pasa que lo que hablamos, Rafa, hace escasamente, creo que 4 o 5 jornadas, el Bilbao Athletic estaba abajo, estaba en descenso, sí. Y ahora lo tienes noveno con 38 puntos, o sea que sí que es cierto que es una competición, es una liga que quitado la cultu que parece que tenga ya, no te voy a decir pie y medio, pero un pie en esa segunda división. El resto, pues Ponce, Real Sociedad B, Baracaldo y el Nastic de Tarragona se van intercambiando ahí esas posiciones.
Fíjate, el Andorra, por ejemplo, que hace un mes y medio, pues destituyeron al entrenador y están ahí con 41 puntos, o el Arenteiro con el toque aragonés, que también están entrando y saliendo con jugadores de máximo nivel. Es que pues, está Ferreiro jugando allí, que ha jugado muchísimos partidos con el Huesca, es que está jugando Borja allí, que ha jugado muchísimos partidos con el Zaragoza. Es que estamos hablando de futbolistas de segunda división en esta categoría. Pues es verdad que si enganchar 2 o 3 partidos que ganas, pues tomas aire, pero si te pegas 2 o 3 partidos y ganas, pues que te entran las prisas. Desde luego. Bueno, Rafa, pues nos hemos ido 6 minutos del tiempo reglamentario. Ha habido un alargue bueno y la verdad es que un placer el haber compartido. Ya sabéis que va a ser la voz de aparte de la preferente, de la primera, segunda federación. Vamos a disfrutar mucho en estos últimos encuentros que nos quedan antes de los playoffs y nos veremos la semana que viene. Pues así será y ojalá que contemos buenas cosas y tengamos entrevistas tan interesantes como las que hemos tenido hoy. En ello seguiremos trabajando. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, por mi parte, no me queda más que agradeceros a todos los que nos habéis acompañado hasta prácticamente las 12 menos 20 de la noche, a todos mis buenos amigos de la Sociedad Deportiva Logroñés del Logroñés, que os habéis subido hoy a la grada, una grada riojano-aragonesa que hemos tenido en este estreno de lunes, con ese derbi viñero y con el señor Roche, que también ha estrenado la División de Honor Juvenil aquí en la grada FM. No me queda más que pediros lo de siempre, que os suscribáis al canal, que nos dais sobre todo mucha rasmia, mucho refirme y también nos sirve pues para esparcir un poco esta religión de que es el fútbol aragonés en nuestro mundo. Daros las gracias por los que nos habéis acompañado. Es nuestro récord de visionados en directo del programa y prometemos seguir en esta nueva lucha y en este nuevo formato. Lo dicho, que no me lío más. El miércoles, 40/20, la voz del futsal aragonés, pero eso ya será otro partido y otra liga. Lo dicho, nos vemos, nos subimos aquí en la grada FM. Ser buenos. Adiós.